Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como lesivo y el gobierno canadiense preparándose para lo peor, temores que llegaron a borrar hasta $2.000 millones de la capitalización de General Motors en tan solo 90 minutos, hace poco más de una semana, al igual que por parte del gobierno mexicano, se da comienzo a la sexta ronda de negociaciones del acuerdo. Intensas conversaciones en las que los equipos negociadores de Estados Unidos, México y Canadá deben todavía abordar las propuestas más polémicas. Una posible retirada de Estados Unidos iniciada por el presidente provocaría años de litigio e incertidumbre en el mercado a medida que los interesados impugnarán la autoridad del presidente para retirarse por completo del acuerdo. En resumen, sería un desastre, destaca Scott Farnham, economista del Instituto Internacional de Finanzas. La administración norteamericana ha puesto sobre la mesa una serie de medidas y propuestas que han levantado cuestionamientos entre los gobiernos de México y Canadá, así como entre muchos legisladores, lobistas y patronales estadounidenses. Como parte de su estrategia de negociación, Estados Unidos insiste en defender un elenco de planes imposibles de aceptar por sus contrapartes y que ofrecerían a Washington la excusa para cancelar el tratado tras más de 23 años de vigencia. Estados Unidos es el único país que ha presionado por la renegociación del acuerdo existente, por lo que sus opiniones son importantes para determinar si un nuevo tratado llegará a materializarse, de acuerdo a Simon Lester, experto en comercio del Instituto Cato en Washington. Opiniones y propuestas a las que Canadá y México podrían no ceder. El equipo negociador estadounidense apuesta por la disolución o el debilitamiento del marco que apoya la resolución de conflictos y obliga a los tres países a cumplir con lo acordado, algo a lo que Canadá no está dispuesta a ceder. Por otro lado, está la conocida como cláusula Sunset, con la que Estados Unidos busca cancelar automáticamente el tratado en 5 años, a no ser que los tres países revisen y aprueben activamente sus contenidos. Pero quizás uno de los asuntos críticos es el relacionado con las reglas de origen, especialmente en el sector automotriz, donde está uno de los ejes centrales de este importante acuerdo. Actualmente, cuando vemos el acuerdo, se fuerza que un automóvil fabricado en México o en Canadá debe tener un mínimo de 62,5% de piezas procedentes de alguno de los tres países. La administración norteamericana de Trump quiere que dicho porcentaje se eleve al 85%, que la mitad procedan de Estados Unidos. Ahí es que está realmente uno de los cuellos de botella centrales de la negociación. Aún así, Estados Unidos también tiene mucho que perder, pese a que durante sus entrevistas con el Wall Street Journal, el presidente norteamericano calificase como positivo para el país una cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dicha situación aniquilaría puestos de trabajo en Estados Unidos y afectaría de lleno al sector agrícola. Entre amenazas e incertidumbres, los analistas y economistas siguen haciendo sus pronósticos sobre el impacto que una muerte súbita del Tratado de Libre Comercio de América del Norte supondría para Estados Unidos, el país que amenaza con descarrilar el acuerdo vigente desde 1994. Según Oxford Economics, la mayor economía del mundo borraría alrededor de 300.000 empleos si este escenario llegase a materializarse. De momento, la sexta ronda de negociaciones se extenderá por un día más hasta el 29 de enero. El encuentro se produce justo cuando una encuesta realizada por el Consejo de Asuntos Globales de Chicago y el grupo
Laredo mostró que el apoyo público al Tratado de Libre Comercio de América del Norte está en uno de los niveles más altos de los últimos 10 años. Esta cifra representaría aproximadamente, estos 300.000 empleos perdidos, 2 meses de creación de empleo si los Estados Unidos mantienen su crecimiento actual. Aún así, la Cámara de Comercio de Estados Unidos estima que alrededor de 14 millones de empleos estadounidenses dependen del comercio con México y Canadá. Desde Oxford Economics consideran que la pérdida de empleos no sería inmediata, ya que Trump debería ofrecer un margen de 6 meses antes de la completa retirada del acuerdo. De ahí que los recortes de empleos no se materializarían hasta el año 2019. Para entonces, tanto la consultora británica Oxford Economics como otros economistas, donde se incluyen los del Fondo Monetario Internacional o la Reserva Federal, proyectan que la economía de Estados Unidos experimentará un debilitamiento en su crecimiento que oscilará entre 1,9 y 1,5% después del repunte que ha venido escenificándose en 2017 y 2018, desde su inicio. Una postura proteccionista, como la que implicaría una retirada del tratado, reduciría también las inversiones empresariales y se dejaría notar en los mercados. Para Oren Klatlin, economista de Oxford, esta situación situará a la Standard & Poor's 500 un 5% por debajo de lo que debería situarse si el acuerdo comercial sobreviviera. Por su parte, México y Canadá no quedarían exentas de sufrir las consecuencias. Oxford Economics espera que el peso mexicano se devalúe un 8%, por su parte el dólar canadiense borraría hasta el 2,5% de su valor. En ambos casos, y debido a la mayor dependencia comercial de ambos países, la destrucción de empleo sería mayor a la proyectada para Estados Unidos, que se recuperaría del impacto relacionado al fin del tratado en 2020, a tiempo que las próximas elecciones presidenciales en México, mientras sus empresas se adaptan a la nueva realidad estadounidense. Algo que a su vez podrían tener impacto en las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre en Estados Unidos, donde los demócratas buscan conseguir una mayoría en alguna de las dos cámaras del Capitolio. El acuerdo es especialmente importante para los agricultores y ganaderos estadounidenses, o al menos eso señalan las cifras y las estadísticas. Las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a México y Canadá eran 8.900 millones de dólares en 1993, justo antes de aprobarse el tratado. Al día de hoy alcanzan 39.000 millones de dólares, es decir, el 30% de las exportaciones agrícolas estadounidenses, un incremento verdaderamente notable. El gobierno de México ha lamentado la decisión de Estados Unidos de no excluir a México de las medidas emitidas el pasado lunes contra las importaciones de lavadoras domésticas y paneles solares, y usará todos los recursos legales para que Estados Unidos cumpla sus obligaciones internacionales de acuerdo a la Secretaría de Economía. Es lamentable la inclusión de México en la aplicación de salvaguardas a la importación de lavadoras domésticas a Estados Unidos, ya que la propia Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos concluyó que no existen perjuicios para la industria estadounidense como consecuencia de las importaciones de las lavadoras mexicanas. Adicionalmente, la Secretaría de Economía ha dicho que la propia industria estadounidense ha manifestado que el daño por las importaciones no está relacionada con productos mexicanos. Por otro lado, las importaciones de paneles solares que Estados Unidos realiza de México favorecen el desarrollo y el fomento de la utilización de energías renovables, lo que contribuye a reducir el consumo de energéticos fósiles de acuerdo al texto oficial. México utilizará todos los recursos legales para que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones internacionales, en particular respecto de la compensación prevista en el artículo 802,6 del Tratado de Libre Comercio. La institución indicó que, de acuerdo con la agencia estadounidense de estadística Census Bureau, Estados Unidos importó de México 278 millones en lavadoras domésticas y 1.127 millones en paneles solares
el pasado año 2017. El pasado lunes, el presidente norteamericano Donald Trump aprobó imponer un arancel de 30% a las placas y celdas solares que sean importadas por su país durante el próximo año, que en su mayoría provienen de Asia, a excepción de celdas de menos de 2,5 kilovatios en potencia. Además, la medida incluye arancel de 25% para el segundo año, de 20% para el tercero y de 15% para el cuarto. Al mismo tiempo, el presidente también aprobó un arancel de 20% sobre las importaciones de las grandes lavadoras residenciales, que irá decreciendo 2% anualmente durante los próximos 3 años. De manera que está por verse cuál es el impacto de esta ronda de negociaciones que acaba de comenzar entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.